Serie número 2, Velad y orad, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 16. Amados hermanos y amadas hermanas, nosotros vimos que el perdón es algo muy importante para Dios y para nosotros. Y cuando nosotros no perdonamos, Satanás tiene ventaja sobre nosotros. Podemos ver eso en Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es muy interesante que al ver estos versículos, cuando Él dice, quítense de vosotros, quítense, y Él cita amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, y Él vincula eso con el perdón. Lejos o quítense de vosotros. Entonces dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso quiere decir ¿qué cosa? Que cuando nosotros no perdonamos la amargura, el enojo, la ira y estas cosas, y estas clases de cosas, estas cosas están muy cerca de nosotros y están dentro de nosotros. Y el Señor dice, quítense de vosotros. Nuestras preguntas son vueltas a esas cosas. ¿Cómo puedo estar libre de esto? Y ahí el Señor dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí nosotros podemos ver que uno de los secretos del perdón es estar en Cristo. Es imposible estar en Cristo y no perdonar. Si yo estoy en Cristo, yo tengo la realidad de Cristo en mí. Y si Cristo, que vive dentro de mí y está dentro de mí, este Cristo que está en mí me lleva a perdonar. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4, dice lo siguiente, la parte A, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Nosotros sabemos que Cristo vive en nosotros. La palabra de Dios nos dice eso. La vida divina está en nosotros porque nosotros nacemos de lo alto. Nosotros nacemos de nuevo. Nosotros nacimos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es que usted explica esa afirmación de permaneced en mí y yo en vosotros? El Señor ya no permanece en nosotros. Sí, más lo que ese versículo quiere decir es lo siguiente. Solamente cuando yo permanezco en el Señor, la realidad de Cristo
de permanecer en mí se manifiesta. Y yo llamo a eso como principio de la activación. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estoy en la carne, Cristo en mí no es manifestado. Lo que es manifestado es Adán. Pero si yo estoy en el Espíritu, si yo estoy en el Señor, la realidad de Cristo en mí es manifestada. ¿Por qué? Porque ahí mis reacciones ya no serán las reacciones naturales, serán reacciones del Espíritu. Es Cristo manifestándose. Eso que dice, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Si yo no permanezco en Cristo, si yo no estoy en el Espíritu, el hecho de que Cristo vive en mí no será manifestado. Por eso es que aquí dice, perdonándonos unos a vosotros como también Dios en Cristo los perdonó. Nuestro secreto es estar en Cristo. Y hay otra porción en la palabra. En Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 15. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esta porción de la palabra habla para nosotros de soportándoos unos a otros. Damos un soporte y nos ayudamos entre nosotros. Lo que es importante es perdonarnos entre nosotros mutuamente, porque así como usted me ofende, yo lo ofendo a usted y así a muchos otros. ¿No es cierto? ¿O usted es el único que no peca contra otros? Mas todos somos iguales en eso. Nosotros herimos personas, lastimamos personas, entristecemos personas y hacemos cosas contra otras personas y muchas veces ni siquiera lo percibimos. Aquí dice, para que haya perdón, tiene que haber algún tipo de queja contra otro. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros debemos tener comunión y ver el problema. ¿Y cómo nosotros debemos perdonar? Y aquí en esta porción de la palabra nos dice, así como el Señor los perdonó, así también hacedlo vosotros. No es un perdón del hombre, es un perdón que viene del Señor. Es como el Señor nos perdonó, es como nosotros vamos a perdonar. Eso es posible porque nosotros tenemos a Cristo viviendo en nosotros. El gran problema nuestro es que nosotros decimos, eso no es posible. En cuanto a la palabra de Dios nos dice, es posible. Y ahí la palabra nos da otra indicación importante. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Alabado sea el Señor. Aquí habla del amor. Eso es algo tan maravilloso, tan importante. Amor. El amor, que es el vínculo perfecto. Y todavía más dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones.
Preste atención, amados hermanos y hermanas. Habla de la paz de Cristo, ser el árbitro. Nosotros normalmente aplicamos este versículo en situaciones de nuestro día a día, cuando tenemos que tomar alguna decisión o cuando hacemos algo y no tenemos paz. Más en este versículo, el sentido fundamental y principal es que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, en nuestros relacionamientos con los demás hermanos y con las demás personas. ¿Entienden? Eso es algo que nosotros necesitamos ver. Oh, Señor Jesús. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Por qué yo necesito vivir en paz con el hermano? Porque nosotros somos llamados a un solo cuerpo. ¡Qué visión tremenda! ¡Qué visión maravillosa! Ahora, en lo que nosotros estamos viendo, el camino para el perdón. Alabado sea el Señor. Vamos a abrirnos al Señor. Vamos a usar estos versículos para orar al Señor. Y ahí algo importante acontecerá en nosotros: el perdón. Que Dios sea glorificado en nosotros.